Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Ekatzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y su servidor Juan Manuel Hernández. Ekatzin, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Tema interesante, tema Relevante. bastante relevante, de moda, al día. Salvavidas para la lluvia o para tu negocio. Vamos a hablar un poco sobre lo que genera un impacto de un huracán, más allá de las lluvias torrenciales y algunos desastres. Vamos a ver cómo hacen algunos daños a nivel de negocios, ¿no? Ok, que de hecho, esto es como interesante porque a final de cuentas, hay casos en los que dirías, bueno, ¿por qué voy a poner un negocio en un lugar en donde sufre un riesgo o corre un riesgo? Que normalmente eso, por ejemplo, cuando haces un análisis FODA, pues caería precisamente en el ¿cómo se llama? En el cuadrante de las amenazas, que puede ser algo que realmente aparezca o tengas o deberías de tener en mente, sobre todo en lugares específicos, ¿no? En lugares en donde puedes tener riesgos de ciertas situaciones y desastres naturales que pudieran existir, ¿no? Que es el caso precisamente ahorita, como que estamos enfocándolo o lo estamos tomando como ejemplo el tema de los huracanes, pero pues hay lugares que por su naturaleza pues van a estar sufriendo pues persistentemente de este tipo de circunstancias. Puede ser que un año sí, un año no. Es muy variable, digo, tiene que haber diferentes factores para que se lleguen a cabo este tipo de, no quisiera llamarlo desastres naturales, pero condiciones climatológicas son lo mejor, porque a fin de cuentas es eso, que termine un desastre. Que puede terminar en un desastre, justamente. No, son muchos factores que se tienen que juntar para que pase, y también cada uno va a tener una magnitud distinta, ¿no? Digo, ya entrando un poco más en tema sobre los impactos económicos y comerciales al paso de un huracán. Bueno, lo básico, y lo vimos con Acapulco, que fue el año pasado, ¿no? Ajá. Sí, fue el año pasado, sí. Pues daños a la infraestructura, ¿no? Digo que pues obviamente cuando hay un impacto ambiental, ya sea un huracán, ya sea un terremoto, un tsunami, pues muchos de estos más que hay, lo primero en lo que se daña obviamente es el tema de la infraestructura, porque es pues sería como decirle como el caparazón de la gente, de la sociedad. Y que aparte sería como, digamos, la parte que normalmente es la mayor inversión que tienes, ¿no? Ah, claro. Que aquí, a final de cuentas, a lo que creo que es importante como considerar es esto. De entrada, como que muchos pensarían y dirían, oye, vas a poner un negocio y estás poniendo un lugar en donde hay un alto nivel de riesgo de que sucedan ciertas cosas. Por ejemplo, probablemente los huracanes que son, digamos, uno de este tipo de situaciones que se pueden presentar, se presentan en lugares muy específicos. Claro. Y hay regiones, parece ser que 2 regiones como muy particulares en el mundo, que una está en Asia y otra está en América, que es más bien la parte de arriba de arriba del Ecuador, en esta parte del Caribe, el Atlántico, sí, ¿no? Y creo que también por el Pacífico, pero es más o menos a la misma altura, en donde es mucho más común que esto pase. Pero entonces, obviamente, como empresa, vas a invertir en infraestructura en muchas situaciones. Por ejemplo, el caso de un hotel, sabiendo que puede ser o que se pueden presentar este tipo de circunstancias. Obviamente yo quiero creer que la mayoría de los negocios abren sabiendo del riesgo que existe y considerando pues que ese costo eventualmente lo vas a poder tener cuando se presenten este tipo de fenómenos, que en términos generales pues hay normalmente va a haber una temporada cada año que se va a estar repitiendo. Obviamente tienes que tener la mala suerte de que un huracán, por ejemplo, pase o tenga siempre la trayectoria de forma que te afecte, porque dentro de su trayectoria pues de repente le puede dar una ciudad o a otra,
pero al final de cuentas el peligro es latente dentro de ciertos negocios, ¿no? Claro. Sí, no, y además uno como empresario de esas zonas, lo que dices tú, ¿no? Tienes que tener muchos factores en cuenta, que nada más, o sea, aparte de decir, bueno, se va a dañar mi negocio, mi local, pues sí, tal cual, tu local, tu establecimiento, pues también hay que tomar en cuenta los daños de puentes, carreteras, redes eléctricas, el tema de puertos en algunas ciudades, aeropuertos también que se ven pausados, o sea, muchas cosas que se ven afectadas, que se llegan a detener por el hecho de sufrir algún estrago así, ¿no? O sea, tú puedes tener un negocio al que quizás no le haya golpeado, pues simplemente algún comercio en esta parte centro del país, que tu mercancía llegaba, no sé, por el puerto de Puerto Progreso en Mérida, ¿no? Y ahorita con un huracán, Puerto Progreso está cerrado. Claro. Y ya no tienes opción para tú continuar con tu negocio, ¿no? Que además es, digamos, porque te puedes cerrar las vías de comunicación, las terrestres, las marítimas, y aéreas, ¿no? el tema aéreo, y esa es una circunstancia que vas a padecer durante un tiempo. Yo quiero creer y quiero pensar, bueno, que no siempre fue así, pero hace años, cuando se empieza a construir Cancún y empezaron a hacer todos los hoteles padrísimos enfrente al mar, pues estaba padrísimo, pero nunca consideraron o nunca le dieron importancia suficiente al hecho de que estabas en una zona en donde los huracanes iban a entrar directo, claro, podían entrar directo, claro, y pues te iban a llevar los hoteles como lo primerito que se encontraba el huracán llegando a la península. O incluso, bueno, tú comentabas, ¿no? Que dentro de los gastos más importantes el tema de la infraestructura es donde ibas a hacer una mayor inversión por el tipo de materiales que tienes que meter para territorios así que son vulnerables a desastres naturales. Vuelvo a tomar el tema de Acapulco el año pasado, ¿no? Con Otis, pues hablamos de hoteles pues de una gama alta que a la fecha no se han podido levantar, ¿no? Claro. No, y que aparte, lo que pasa es que en el caso de Acapulco, aparte fue un mega monstruo, sí, y fue algo que además no estaban preparados. No, y además ahí también es tomar en cuenta que la zona de Guerrero también sufre de temas de sismos, ¿no? Y ahí si no es una es otra. Si no es una es otra, justamente. Acá como sea en la península de Yucatán es más, pues nomás hay temas estable de lluvia. Ok. Lluvia fuerte. Pero fíjate, digo, así como hablamos, pues les pasó justo que en ese tipo de hoteles, aparte que eran hoteles mucho más altos en Cancún, pues obviamente cuando hubo varios huracanes a lo largo de la historia, pues la han sufrido bastante. Y en realidad el problema era pues que cada vez que llegaban te pegaban porque pues tu hotel estaba demasiado vulnerable ante las circunstancias. Claro. Y dentro de esa situación, pues obviamente también los negocios empiezan a entender cómo tienen que convivir con esto, que en este caso, por ejemplo, creo que esta situación, este aprendizaje terminó por hacer que tenemos a Cancún como el punto en donde se focalizó el turismo en un momento dado en la península de Yucatán. Uh-huh. Pero pues ahorita el crecimiento ha sido hacia la parte de la Riviera Maya, tal cual, en donde si te fijas ahí sí ya hubo más conciencia, pues no nada más conciencia, sino también obviamente es tu dinero, no te lo quieres gastar, en donde ya la diferencia fue la manera en que se empezó a construir, porque antes tenías el hotel y querías tener el hotel en frente justo al mar y un hotelote porque era muy caro para que se viera el terreno, entonces tenías que meterle un montón de pisos para arriba, etcétera, etcétera. Cuando se empiezan a mover a la Riviera Maya, los hoteles se vuelven de extensiones mucho más grandes. Sí, y crecen más hacia los costados que y hacia edificios como de 2-3 pisos máximo. Sí. Que les llaman, creo que antihuracanes o... Sí, se supone que son, se me fue el nombre, la denominación que le dieron exacta, pero sí, justamente están diseñados para que el daño de un huracán se minimice, se minimice. Que dentro de las cosas que hacen es que ya no están frente al mar directamente, entonces pierdes porque la mayoría de los hoteles ya no tienen como tal muchas habitaciones que tengan frente al mar. Claro. Eso se pierde, o sea, porque al final de cuentas es una situación, pero pues obviamente se sabe que son unas cosas por otras. Es el hacer realmente, digamos, estructuras que puedan sin tanto problema resistir a eso, ¿no? La otra que sería, por ejemplo, la elevación de
las estructuras, también dejándolas de manera que no vayan a afectarse por la inundación. O sea, Claro. que llegue la marea o que llegue precisamente el fenómeno y pues te inunde todo, ¿no? Claro. Entonces son cuestiones como que pues a lo largo del tiempo se han ido cambiando sin mover, obviamente estás dentro de lo mismo, o sea, en estos lugares en donde ya específicamente ese tipo de instalaciones se han ido modernizando en este sentido y ya saben lo que es tu negocio y ya sabes lo que te va a costar porque corres riesgo cada año, ¿no? ¿Cuáles serían más o menos, digamos, el tema de las afectaciones que pudieran tener los negocios en términos generales ante el caso, por ejemplo, de huracanes? ¿Qué es de lo que más sufrirían o qué son los gastos o costos que normalmente se enfrentan? Mira, de entrada, creo que el más obvio es un cierre parcial o definitivo del negocio. Esto depende de las condiciones en las que se encuentren. El segundo que ya tocamos hace un momento, la interrupción de las cadenas de suministro. Y obviamente también la pérdida de inventario, ¿no? Que va de la mano. Si no tienes una, pues... Claro, que el primero que decías, por ejemplo, en el caso de Acapulco, que creo que ha sido como de los más, yo creo que los que más han afectado en particular, porque fue un huracán que llegó a categoría 5 y realmente la gente no estaba preparada. Hay muchos casos de negocios que ya no van a abrir, Sí, o sea, de hoteles que de plano no hay ya... forma, porque no hay forma de invertirle. Y además no se sabe realmente cuánto va a tardar, es decir, en meter, si tú le reinviertes, en cuánto tiempo recuperas la inversión, ¿no? Entonces, mucha gente realmente, hay muchos hoteles y muchas cosas que ya no lo están invirtiendo. Además de que había un poco, pues, caído a lo mejor el lugar Acapulco como un lugar en donde mucha gente iba a visitar, entonces ya tenías como algunas cosas que se han mezclado, ¿no? Claro. Entonces, eso ha hecho que muchos negocios de ahí no se estaban recuperando. Sí, no, digo, eso es dentro de las pérdidas directas que hay. El segundo punto que decías era... la interrupción de las cadenas de suministro. Ok. Esa parte también, pues obviamente cuando tú tienes los supers y tienes todo ese tipo de cosas que tienen que llevar las cosas hasta ahí, hasta las tiendas, pues son cuestiones que son complejas y no sabes qué es lo que le va a estar pasando a las carreteras, a las comunicaciones mismas. Sí. Porque es también, pues me tienen que avisar que te mando, ¿no? Entonces, y si no tienes luz o no tienes internet, ¿cómo lo haces? Claro. Y ahí, pero ahí las empresas, fíjate, yo creo que aparte de todas las empresas como que de alguna manera también, eso ya lo deben de considerar. También el caso precisamente de Acapulco, una de las cosas que pasó es que muchas de las tiendas de autoservicio se prepararon y casi luego estuvieron en condiciones de estar teniendo producto todo el tiempo, atendiendo, ¿no? Sí. Creo que el único tema que tenían era que limpiaran carretera y dejaran listo y ellos tenían toda la, de hecho, cadena de suministro que yo recuerdo y por lo ¿no? que vi, justo el tema de las carreteras fue el más afectado y en el que había un poco más de tema para llegar a ciertas comunidades o ciertos puntos donde necesitaban llevar suministros, ¿no? Claro. Bueno, esto dentro de la actividad económica también va de la mano el impacto en el turismo, ¿no? Pues hablamos lo tocabas hace ratito, hoteles que ya de plano no van a abrir, aeropuertos parados, terminales de autobuses paradas, carreteras paradas, ¿no? La carretera del Sol, que es la que va de Ciudad de México justamente hacia Acapulco. Pues obviamente pierdes ingresos por venta de, no sé, mercancías artesanales, recorridos turísticos, personas que te den tours por la ciudad, no sé, no. Los de las bananas, los lancheros, Vale. Los pescadores también. Y aparte, en México particularmente, casi todas las ciudades realmente que existen junto a la playa, que son importantes, todas están basadas su actividad principal es el turismo. Es el turismo, ¿no? A diferencia de, hay otros países donde muchas de las ciudades principales pues tienen más que ver con el tema de puertos y comercio, pero en México no, o sea, en México se dedica totalmente son servicios. A servicio turístico, exacto. Entonces, te quedas sin turismo, pues te quedas sin el motorcito que... Sí, y además también, digo, yendo a otro punto dentro de los de las pérdidas directas, pues están los daños a la agricultura. Digo, no en Mérida, que yo sepa, en este caso en Mérida o en Acapulco, pues no, en las penínsulas generalmente no hay
No hay mayor... Es muy, muy selvático y todo. Ajá. Eso, ¿no? Casi no hay cultivo. Bueno, que mira que yo me acuerdo que hace como 10 años más o menos que fui a la Riviera Nayarita. Tenían plantíos de mangos. Ok. Ahí Pero eso sería acá en Nayarit. Ajá, sí, justo, ¿no? Digo, dentro de los pocos lugares que sé que pegados a playa tienen agricultura, pero aún así, digo, en el caso de quien tenga o quien tuviera temas de agricultura, pues el tema de las cosechas pues, se destruyen totalmente, ¿no? Que acá los que ganamos somos los del centro porque pues si pega un huracán, pues, se acercan las lluvias y en tema de agricultura a nosotros nos beneficia. Pues sí. Hay lluvia, hay riego. ¿No? Eso sí, que ahorita, por ejemplo, aparte es una de las cosas que estábamos pidiendo a gritos, ¿no? No, dímelo a mí, y el rancho estaba bien seco. No, pues y los pobres nopalitos, ¿cómo crecen así? ¿No? Pues sí. Digo, No, son nopalitos, pero también necesitan agua. Bueno, y dentro de las pérdidas indirectas o afectaciones indirectas, pues el tema de los aumentos de los costos de los seguros, ¿no? También ahorita gente que quizás no te hubiera asegurado tan siquiera tu carro, ¿no? Que se inundara Claro. en algún... dentro de la lluvia. Obviamente los hoteles pues cuentan con sus seguros, casas no todas, pero hay gente que perdió pues, absolutamente todo, ¿no? Que quizás no tenga la posibilidad de optar por un seguro y ahora que digan, no, pues que ahora sí lo voy a contratar, pues ya los precios van a estar... Claro. Pues elevados. Y además porque también las condiciones van cambiando y obviamente si está más cercano el hecho de que ha habido algún tipo de suceso como es este caso, pues obviamente eso hace que de entrada incremente el precio casi en inmediato, ¿no? En su tendencia va a ver que ya ha habido históricos de afectaciones. Y además en México es poco el uso de seguros, también, sobre todo también luego en la parte empresarial, ¿no? O sea, como que estás acostumbrado de repente a tu coche y de vida si le piensas bien y hasta ahí, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, pero pues en otro punto sí estás quedando como, ahora sí que a la merced de este tipo de circunstancias. Tal cual. Bueno, el siguiente punto, la disminución de la productividad. Bueno, creo que esto va muy de la mano con cualquier tipo de eventualidad de esta índole. Obvio, si no hay manera de llegar a o sea, si no hay caminos para los cuales puedes llegar a tus actividades, ya sea escuela, trabajo, pues sí, cualquier actividad, si estás incomunicado, pues claro que vas a ser menos productivo. Ahora, en todos estos lugares donde aparecen huracanes, donde se tiene este tipo de fenómenos, normalmente la gente ya tiene una cierta cultura de prevención. Se debería de tener. O de Digo, no estamos al claro. nivel de Japón cuando están listos para recibir algún tipo de tsunami, pero sí ya debe de haber un plan de contingencia para cuando pasan ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí, pero los negocios lo consideran igual. No creo. O sea que ese también es que también hay muchos negocios que están al día. Pues y sí, entonces aviéntate el gasto de un seguro aparte. Y que todas sus actividades las hacen al día. O sea, no solo en nivel monetario, sino... Que estaríamos hablando principalmente de pequeños negocios, ¿no? Pequeños y medianos. No, que a fin de cuentas, digo, por lo que he visto ahorita en las noticias que hacen comparativas entre lo que puede pasar en la península de Yucatán con lo que pasó en Acapulco el año pasado, pues mucho se habla de que... en Acapulco, lo que comentaba, los hoteles grandes y lujosos y todo esto no se han levantado y muchos inmuebles de pequeños negocios o del sector público son los que han estado activos. Levantando ahorita. Exactamente. Y que son los que le están dando economía al pues tal cual, a todo Acapulco. Ahora, obviamente también puedes tener circunstancias en donde, pues, por ejemplo, el suministro eléctrico de otros servicios básicos no exista, lo cual, pues tú como empresa, pues si no tienes luz y necesitas precisamente para sistemas o lo que estás utilizando, pues no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Sí, no, de entrada no. Y otro punto interesante aquí, de mi lista, es el impacto a nivel inversión. Okay. Generas incertidumbre ante cualquier eventualidad así, de desastre, que a fin de cuentas este tema meteorológico pues no está en manos de uno, ¿no? Son factores externos que pues uno no puede controlar,
pero que sí te genera cierta incertidumbre. No sé ahorita, por ejemplo, el tema que hemos analizado fuera de micrófonos del nivel de inversión que se está haciendo en Mérida, en la Riviera Maya, pues quién sabe ahorita cómo lo estén sintiendo, ¿no? Pues obviamente ese tipo de cosas a un inversionista le da mucho que pensar, porque pues obviamente si vas a invertir en una cierta cantidad en una infraestructura o en comprar propiedades o lo que sea, pues también el tema es que obviamente hay circunstancias que pueden ser, pues que hagan que la gente piense o se retire de inversiones, pues porque le tenga cierta aversión a las posibilidades de lo que pueda pasar. Claro, ¿no? Y además hablamos de que son inversiones no pequeñas, ¿no? Yo ahora a inicios de año que estaba por allá en Mérida, pues el nivel de inversión que le están haciendo y que le están metiendo en la parte de Mérida, Puerto Progreso, Cisal, acá cerca de Tulum también, mucha infraestructura nueva, que digo, ahorita quién sabe cómo esté, ¿no? Quién sabe cómo le esté. Bueno, Tulum ahorita quién sabe cómo le va a ir. O cómo le va a ir, ¿no? Porque apenas va Que por ejemplo el caso de Tulum, pues es dentro de la zona, pues digamos es las que estaban ahorita en desarrollo. Claro. ¿No? Es la que estaba ahorita, yo creo, como en desarrollo, de querer crecer y de convertirse en lo que otras se han convertido en ese sentido. Pero pues hasta, ¿cuántos años quieres que te pueda retrasar de repente un huracán en términos de ese progreso que tenías? ¿Qué tan costoso puede ser en términos, digamos, de años de otra vez volver a empezar a reconstruir y estar otra vez como a la par de otros lugares con los que estás tratando de competir? Yo siento, y por lo que he visto en algunos casos, mi papá trabajó muchos años en seguros del campo, entonces hace 10 años, en 2014, que también Guerrero fue golpeado por este tema de huracanes, mi papá me decía que se pronosticaban unos retrasos de 5 a 10 años, ¿no? En tema de desarrollo. Porque es volver a agarrar de entrada, volver a agarrar sus ganas para recuperar lo que tenías, cubrir lo que gastaste para recuperarte y ahorrar para el desarrollo futuro, ¿no? Claro, y normalmente muchas cosas las vas construyendo con el tiempo y poco a poco. Claro. ¿No? En etapas, un hospital, no sé, parques deportivos, cosas por el estilo, y pues de repente llega un huracán y te destruye todo, ¿no? Claro. Que por ejemplo, ahorita tu pregunta, ¿no? En Tulum, que es un lugar donde hay mucho, o donde se proyecta que haya desarrollo, pues realmente Tulum, tienes todos los beach clubs ahí en una calle que las calles en Nopal están mejor que esa calle de Tulum. O sea, y eso es mucho decir. Y eso es mucho, y tú ya lo viste, la calle de Nopal, la principal, tiene mejor pavimentado, y eso que todavía pasan caballos y carretas a veces, que lo que vi en Tulum. Entonces, si no lo han hecho y están en vías de desarrollo, ahora que pase un huracán, puta, pues les va a tirar todo, y luego como todo lo quieren hacer Eric de maderita y que se ve bonita sobrepuesta, claro, pues se los va a llevar el tren. Claro, que aparte también es todo ese tema que hablábamos de la forma de construir, de la infraestructura, ¿no? claro. Y los materiales que utilizas. Yo, como dentro de mi poca o nula experiencia en construcción, por lo que he visto y aprendido con mi padre, pues esa cosa en cualquier momento se va a caer. Es como la casa de los puerquitos, ¿no? Le va a soplar el viento y se va a caer. Claro, que creo que, bueno, también el caso de Tulum ya también están con este tipo de medidas en cuestión de los edificios y lo que están haciendo en desarrollos. Entonces ya es una cuestión que a final del día están contemplando. Entonces, sí es lógico, o tendría que ser lógico, que si yo voy a iniciar un negocio en un lugar como estos, considere cuáles son los riesgos que podría estar enfrentando cada cuánto, y incluso pues tener de alguna forma bien claro cuáles son los costos en los que voy a estar teniendo yo a final de cuentas que estar cubriendo, ¿no? Claro. Antes. Y creo que esta sería la primera parte. O sea, si yo estoy dispuesto a ir a una zona en donde hay ciertos riesgos, como lo que puede ser el clima, yo debo de pensar que esto es algo que me puede afectar, cómo me puede afectar, o tratar por lo menos de tratar de entender cómo podría ser esa afectación en el futuro, pues para contrarrestar o tener precisamente o un precio o algo que te permita pues de alguna forma estar blindado, ¿no? El impacto de los huracanes en negocios, daños, interrupciones y pérdidas. Ya hablamos ahorita de los tipos de daños estructurales, pérdida de inversión y equipo, pues porque puede ser que tengas precisamente, no sé, a lo mejor de repente tienes una cafetería, en la cafetería tienes máquinas
para moler café, las mismas cafeteras, etcétera, etcétera, pues que en un momento dado, pues tú piensas que no le va a pasar nada, pero si de repente se sube el agua en la zona en la que estás y todo este tipo de aparatos que puedes tener en un momento dado se mojan y resulta que lo que se están mojando es agua de mar, pues ahora sí que va, ¿no? En términos de que pues no hay forma de que puedan aprovechar esa situación o que, digamos, recuperen tan fácilmente esas situaciones porque tendrías que invertir nuevamente. Entender cuáles son las pérdidas económicas directas e indirectas para los negocios. Por un lado, a lo mejor si hay menos gente, si hay menos turismo, pues obviamente eso me afecta de forma directa. La parte indirecta en muchos negocios, por ejemplo, pues puede ser aquellos negocios que de alguna manera tienen la posibilidad pues de seguir atrayendo más gente, porque pues obviamente tenemos los hoteles, pero alrededor de los hoteles hay infraestructuras de restaurantes, claro, bares, entretenimiento, etcétera, incluso etcétera, ¿no? te digo el tema de los lancheros, ¿no? El patrimonio que tienen tanto los que lo hacen de pesca como los que lo hacen de entretenimiento, pues es una lana, ¿no? Ponle tú que sea de fibra de vidrio. Pues es lo otra que sea, cosa. ¿no? Pero el motorcito Yamaha vale una lana. Claro, o sea, y ahí pues es lo que tienes que cuidar. Medidas de recuperación empresarial. Pasa el huracán. Ahorita estamos hablando de lo que sabemos que puede pasar. Dentro del análisis FODA, una empresa debería de considerar como parte de sus amenazas la situación precisamente de que se ocurran los fenómenos naturales que en esa zona podrían ocurrir y contemplarla de alguna forma pues para estar preparados en situaciones en donde necesites echar mano para recuperarte, ya sea de recursos o dinero, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo primero que se tendría que hacer una vez que pase el huracán? La primera es que el negocio tendría que evaluar los daños y pérdidas, ¿no? O sea, puede ser que te vaya muy bien y de repente ni un vidrio se te rompió, pero también puede que te vaya muy mal porque la mayoría de los casos, pues estos huracanes, la fuerza que llevan y a veces hasta la dirección, pues hacen que el fenómeno se vuelva más complejo y a su vez, pues no todos los edificios probablemente resistan igual o incluso hasta la fuerza del viento y las ¿cómo se llama? Las direcciones, ¿no? Porque si de repente estás en una zona en donde el aire te pega de lleno o hay dentro de estos edificios nuevos precisamente la idea en donde tienes espacios donde no te va a pegar el aire directamente en un momento dado si esto se presta para poder minimizar ese tipo de circunstancias. Entonces el primer paso, una vez que una empresa enfrentó esta situación, sería la evaluación de daños y pérdidas, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que documentar? ¿Qué es lo que perdí? Que se me fue mi letrero, que se me rompió mi letrero, que se me rompió un vidrio, que se me metió el agua y se me mojaron el equipo electrónico, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, desde secadoras, etcétera, etcétera. Aquí el problema es que en este tipo de casos de los huracanes y todo esto, pues además estás enfrentando agua salada, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? El tema de qué tanto se va a picar, ya sea infraestructura, carros, creo que no me acuerdo si se oxidan las cosas o se empiezan a hacer sí, como que se oxidan rápidamente, ¿no? Como una oxidación, ¿no? Entonces, pues muchas cosas quedan inservibles. No es el tema de se te moja algo. Y lo digo por experiencia, es muy distinto a que se te moje el celular con agua normal a con agua salada. Con agua salada ya no lo recuperas. Claro. Sí, no hay una diferencia enorme. Entonces, el primer punto sería evaluarlos. Pasa el desastre, el huracán en este caso. Y lo primero sería ver, pues, precisamente cuáles fueron los daños. Si tenías material, equipo, las ventanas, etcétera, etcétera. Pues tratar de entender precisamente cuál fue el costo al final. Pues para ver si pides ayuda o qué es lo que necesitas para poder seguir llevando el negocio como hasta ese momento. Otro punto, gestión de reclamaciones de seguros, pasos a seguir y consejos. No todas las empresas tienen esto, pero las que lo tienen, pues obviamente tienen que buscar la forma de reclamar esos ¿cómo se llama? Esos sucesos que enfrentan y que de alguna manera reciban pues la parte asegurada o poder usar esa parte asegurada pues para poder poner en pie el negocio lo antes posible. Que también es difícil porque ponle tú, levantas el negocio, ok, va. Digo, dependiendo del giro, pues también el tema de la gente que sea tu consumidor, pues va a depender mucho de qué tan dispuesto esté otra vez a consumirte si eres de primera necesidad, ¿no? Porque de entrada, aquello que no sea primera necesidad pasa... Claro. Mucho. Digo, porque puede haber cosas que le afectan a todo el mundo y
cosas como un huracán que a lo mejor no le afecta a nadie. Por ejemplo, También. si tú tienes, por ejemplo, en este caso en particular, que tuvieras un montón de turistas que vienen de Estados Unidos y Canadá, pues en ese momento seguramente no están padeciendo lo mismo, entonces su circunstancia no es igual y podrías tener la posibilidad de traerlos, de estarlos, una vez que haya pasado el huracán, tratar de tener las cosas en forma y poder seguir trayendo turismo, ¿no? Que aquí, pues sería también, segundo punto, la gestión de reclamaciones de seguros, que eso debe ser una cuestión, híjole, debe ser una monserga cañona, ¿no? Sí, no, yo lo vi con mi papá, te digo, hace 10 años cuando todavía trabajaba en seguros, que por la gente se vuelve loca de, no, oye, pero es que yo sí me tienes que pagar y yo sí estoy cubierto y pues por tanto y no por tanto, lo que tú dices está mal. Es un estira y afloja de... Que digo, si bien no vas a recuperar absolutamente todo, claro. Sí puedes recuperar una gran parte y con eso volver a echar a... Pues ya con que, yo siempre pienso, ¿no? Ya en materia de seguros, que ya con que te den la oportunidad de tener algo o recuperar aunque sea poco, pues ya es ganancia. Okay. Mucha gente se queda sin nada, ni para vender cascajo les quedó. Claro, financiamiento para la recuperación. Pues mira, ¿qué te digo? El Fonden ya no existe. Claro. ¿No? Digo, que en sin este caso, en detalles, en este caso era como una especie de era un fondo para desastres ahorrito naturales, que tenía el gobierno para desastres naturales, con una etiqueta en particular para si hay desastres, tráete ese dinero y utilízalo de forma que pueda ayudar a reactivar la economía, ¿no? Reconstrucción y reactivación del negocio, pues otra de las cuestiones que es importante y va a depender aquí mucho de tu negocio, el tamaño y lo que necesites, ¿no? Qué tan dañado quedó y qué tan rápido puedes volver a poner el negocio en pie, pues ya va a depender de tu giro y de lo que ofreces. Sí, totalmente. Apoyo a los empleados durante la recuperación. Híjole, esto también lo vivimos en el lapso de la pandemia, ¿no? ¿Qué tanto apoyo le puedes dar a tus empleados? ¿Qué tanto te lo puedes permitir tú como negocio? ¿Hasta dónde darles el apoyo? ¿Qué tanto? ¿No? Si se puede exigir o no. Híjole, es muy complicado. Pues mucha gente sabe que cuando pasa eso, pues el trabajo está en riesgo. Claro. Que a final de cuentas la empresa tiene que ponerse en pie nuevamente y a veces va a necesitar echar mano. O muchos no de sus empleados, ¿no? No lo recuperan. Que aquí, digo, justo a veces está ese tema, ¿no? Porque a lo mejor tienes un montón de empleados y pues en estas situaciones recortas. Y si no tienes la posibilidad de que de alguna manera el gobierno te apoye para recuperarte rápido, pues también, o sea, eso lo único que va a hacer es retrasar el tiempo para que tú te puedas volver a poner en pie y todos los negocios no quiebren, muchos de los negocios que tienes abiertos en ese momento. Claro. Apoyo a los empleados durante la recuperación sería comunicación y asistencia. Este tipo de situaciones también puede hacer que los empleados no se sientan seguros. Sí, no, pues la incertidumbre. Y incluso el tema de que si hay algún desastre así, mucha gente dice, no, pues yo por qué me voy a ir a vivir allá, ¿no? Que se muevan hacia otro lado. Yo por qué me voy a ir a una zona donde lo que se pasó, por ejemplo, en ciudades como Querétaro después del terremoto del 85. Claro. Que mucha gente salió de la Ciudad de México a buscar otro lugar. Te desplazas hacia otros lados. Que para muchos de ellos decían, pues prefiero irme a Querétaro que irme a mi casa. O sea, me estás echando en cara que porque llegué aquí a México, a Querétaro. No, nadie. Gracias. Nadie dice eso. Es que ya me naturalicé Querétaro, ¿no? ¿Eso se vale? Sí. Llevo 21 años aquí. No, ya es un rato. Ya. Digo, mira, es muy complicado pues ni siquiera como para aconsejar, ¿sabes? Digo, muchas veces está fuera de nuestras manos. Obviamente el tema del seguro se lo hemos recomendado. Tenemos un capítulo especial sobre seguros. Lo hemos recomendado en tema de domicilio, de auto, de vida. Pues obviamente también tratar de tener la mejor cobertura para aquellos, si es que hay algunos que nos escuchen en zonas donde son vulnerables a algún tipo de afectación así meteorológica, pues que traten de buscar un seguro que se les acomode a sus finanzas, a las necesidades que puedan presentar, que tengan, las condiciones del lugar, a las condiciones del lugar que realmente tiene, por ejemplo, como hablábamos de Yucatán, que va a haber huracanes básicamente toda la vida. Sí, claro. Pues no puedes hacer mucho, ¿no? Sí.
A ver, los últimos como huracanes que han sido, digamos, unos monstruos son el huracán Vilma, ¿no? En 2005, Fue en la península, ¿no? Vamos a ver, en particular. Cancún. Según yo sí fue en esa zona, sí. Sí. Luego, ese fue 2005, luego fue el tema de Nueva Orleans. También que además de todos esos, muchos de esos pasaron enfrente de México. Sí, sí. Muchos de esos huracanes pasaron por ahí el Golfo. Por aquí, ¿no? Y después van a recaer o a recalar en el caso de Estados Unidos. Obviamente, pues las presas y un montón de cosas pues se ven beneficiadas. Claro, lo que te digo, a nivel de los que estamos alejados de esto, más acá en el centro, pues nos conviene que llueva, ¿no? Ahorita nuestras preocupaciones eran otras. De hecho, nuestras preocupaciones no era el exceso de agua, sino la falta de agua. La falta de agua, ¿no? Que justamente de hace 2 semanas todavía estábamos derritiéndonos aquí con los golpes de calor en Querétaro y ahorita, ayer, chubasco. Dijeron los señores de antes, un chubasco el que cayó. ¿Churrasco? Churrasco, es una canción. Fuertísimo. Entonces, digo, hay algunos que no se ven afectados en nivel negocios como nosotros, o algunos otros que sí, ¿no? Que lo platicamos al inicio del programa, que tienen sus cadenas de suministro muy ligadas a algunos de los puertos afectados y pues ahí también hay tema, ¿no? Yo también lo vi con mi novia ahora en su trabajo. Pues obviamente con lluvias y todo esto, muchas carreteras estaban cerradas, pues obviamente los transportistas no podían moverse. ¿Qué pasa? Pues paras cadenas, paras producciones de todo. Ok. Educación y concientización. O sea, es que la gente esté informada sobre los fenómenos que existen y lo que podría pasar en cada uno de ellos y cómo te puede afectar, ¿no? Tal cual. Ok, entonces hablábamos también, otra cosa, inspecciones regulares, que realmente vean que el entorno en el que estás es o puede ser seguro ante un huracán. Y mucha gente pues también busca alentar el tema de el seguro contra huracanes para muchas de las propiedades que puedan estar en esa zona. Y también, pues mis papás que se han dedicado mucho tiempo también a esto, siempre hay que hacer un análisis de suelo, ver los riesgos que involucra, ver que... Como el que hicieron para el Tren Maya. Ándale. Que también supongo que se van a ver afectadas algunas obras de... Pues de es que probablemente el tema de que a lo mejor se pueda reblandecer la tierra o alguna situación. Se les va a caer como le dieron en la torre a los cenotes. Puede ser. O sea, sí es algo que pueda precisamente pues tener repercusiones que no estamos tomando en cuenta ahorita. O sea, sí creo que es interesante el hecho de ver cómo muchas empresas se han subido al barco de decir, ok, voy a hacer todo lo posible porque a final de cuentas puedas atender a tus clientes. Eso pasó también, por ejemplo, en el caso de Acapulco. ¿Por qué? Pues porque el compromiso que hubo con las tiendas de autoservicio, con todo el tema de, por ejemplo, de despachos de contables, abogados y todo esto, en que daban precisamente descuentos para que pudieras las cosas que tuvieras pendiente hacerla con ellos, y eso son cuestiones que también se pueden contemplar en un momento dado. ¿Qué otro punto sería importante señalar en términos, es decir, tu negocio lo tendrás que visualizar siempre dentro de una zona de huracanes como una posibilidad el que afrontes este tipo de desgracias? Obviamente, entre más estés en una zona en donde más temblores hay, dos cosas van a pasar. Una, que seguramente puede haber más opciones, por ejemplo, para tu aseguradora, pero también que obviamente los costos sean más altos. Claro. Dados los historiales y dadas las situaciones que se puedan presentar en un momento dado. ¿Qué crees o qué consideras que pudieran ser las estrategias que un negocio debería de seguir para minimizar este tipo de circunstancias que lo dañen ante la posibilidad de un huracán? Mira, yo creo que tanto como en una casa como en un negocio debe haber un plan de contingencia, tener todo preparado, lo platicamos hace un momento, tener un seguro, tener
incluso diversificar un poco, ¿no? El tema de no apostarle todo a un solo negocio, quizás tener una alternativa. Si alguien que ya tiene un negocio que sabe que corre el riesgo de que algún día le pueda pegar un huracán, tener una alternativa que se pueda realizar para cuando se presente alguna ocasión así, ¿no? O sea que los lancheros de Cancún se pueden ir a Xochimilco. Nada más que van a tener que jalar van a tener que hacerlo a mano, no con motor. No, que quizás sí, en toda idea buena de negocio es diversificar, no poner todos los huevos en una sola canasta. Tener diferentes planes, recalco, tener el tema del seguro y buscar la manera en la cual se puedan incluso, pues no digo aprovechar, pero tomar ventaja sobre la situación y ver qué es lo que pueden comerciar. Lo vimos con la pandemia, la gente que estaba en pausa en casa, andaban ahí poniendo plásticos con madera para los taxis y poder trabajar los taxistas, ¿no? Teníamos los que se acapararon todo el tema de los cubrebocas, el gel, los sanitizantes y shalala, ¿no? ¿Cuál sería el papel de las autoridades a niveles estatales y federales ante este tipo de situaciones para con los empresarios, los emprendedores? Mira, en ese sexenio se vio muy marcado que tristemente al gobierno no le estaba dando mucha atención al nivel empresarial. De hecho, cuando fue la pandemia, en este caso del virus del SARS-CoV-2, pues realmente el gobierno, a pesar de ser de izquierda, pues no le metió dinero a las empresas, ¿no? No, para nada. Dejó que se fueran hundiendo poco a poco. Entonces en ese sexenio, hablando de ese sexenio, pues no se hizo nada, se dejó morir muchas empresas. El tema del Fonden ya no existe. Que el Fonden era un fondo de prevención. De prevención. Para lo que pase. Para lo que pasara, alguna eventualidad de desastres naturales. El cambio que guardabas para cualquier cosa que eventualidad lo puedas utilizar. Ajá, justo. Entonces, pues yo creo que el gobierno ahorita, en algún punto donde cambie el partido guinda, vuelvo a lo mismo, tendría que tener un plan de acción donde se les pudiera dar incluso algún tipo de subsidio, algún apoyo. Que el apoyo siempre está por parte de la población, ¿no? Siempre estaba recabando ayuda y mandando despensa y siempre lo ha hecho el pueblo, ¿no? Siempre se ha unido mucho, pero pues el gobierno realmente no ha hecho nada. Ahora, obviamente tú tienes en estas zonas inversiones multimillonarias, ¿no? Claro. O sea, incluso de muchos extranjeros. El tema de impuestos de lo que recaba el gobierno. Pero a final de cuentas sí sigue siendo importante el hecho de que todas las pymes que están alrededor pues van a tener bastante gente también, ¿no? Sí, no, y también ahorita no sé cómo esté el tema tributario en, no sé, por ejemplo, Acapulco del año pasado para acá, o incluso ahorita que pasó la declaración anual, ¿no? No sé si hay algún tipo de, como en el COVID, que te daban un plazo extra. ¿Una prórroga? Una prórroga. No sé si se esté de plano condonando el tema de pago de impuestos durante este periodo. No lo sé, ¿no? Que quizás condonar impuestos en la declaración anual inmediata siguiente podría ser una manera de apoyo como para un apalancamiento, ¿no? No sé tú cómo lo veas. Si sea muy permisivo, muy bondadoso de parte del gobierno. Pues, o una parcialidad, bueno, no toda la declaración. Creo que también, obviamente, como que tienes que saber en qué lo puedes hacer, ¿no? De repente ha habido situaciones en donde el gobierno, o sea, como que tienes que ver a dónde le metes el dinero, ¿no? Por dónde lo inyectas para que llegues a tener la mayor capacidad de que los recursos que metas se desparramen más parejo, ¿no? Porque ha habido muchas situaciones en donde en algunos casos, pues lo que hacían, no sé si te acuerdas también, justo con la influenza, la primera, la porcina. La porcina, que fue en el sexenio de aquí en México de Felipe Calderón. Una de las cosas que se hizo, que no estoy seguro de que realmente creo que no fue un tema de gobierno, sino fue un tema de las empresas. Ofrecían que te fueras de vacaciones sin problema. Que creo que si tenían como una especie de garantía que si te enfermabas allá te lo pagaban o algo por el estilo. No sé si no lo escuchaste. No me acuerdo. También era muy joven yo. Un niño. No aprovechaste, no te llevaban tú ya, porque ya sé por qué me llevaron en esas fechas. Y yo. Porque te iban a pagar hilando las cosas.
¿Tú crees que las empresas, no de repente la parte personal, tienen y cuentan con planes de emergencia que tengan el detalle para ver cómo coordinan una respuesta ante un fenómeno como puede ser un huracán? Yo digo que sí, ¿no? ¿Todos? ¿También las pequeñas? Es que siento que las grandes lo hacen porque muchas veces tiene que ser como requisito, ¿no? Para su operación. ¿Para quedar bien? Para su operación o para quedar bien, ¿no? Ok. Digo, una panadería no va a ocupar un permiso tan estricto de protección civil como un plan de contingencia, ni un punto de encuentro para ruta de evacuación. Entonces, pues sí, quizás las pymes son las que están más desamparadas, porque pues incluso el mismo dueño o el mismo empresario no se pone a pensar en eso. Claro. Te digo, van al día, tanto en ideas como en dinero, muchos van al día. Ahora sí que en ese tema en particular, que tendrías como que estar pensando mal, o qué es lo que puede salir mal para tener las soluciones cuando algo realmente salga mal, ¿no? O sea, tienes que pensar qué es lo que podría salir errado de lo tendrías que que estás haciendo. Ponerte a pensar en el peor escenario, que siempre te dicen, ¿no? Piensa en lo peor que puede pasar y ya sobre ahí vas direccionando, pero no lo hacemos. Claro. No, No es que es complicado, o sea, que la gente entienda a veces ese tipo de cosas o que prevenga. O que ¿no? se prevea, claro. Creo que como de repente un poco cultural es el hecho de que pues muchas cosas las dejamos pasar hasta que nos pasan, ¿no? Claro. No tengo el seguro, no me preocupé por pagar el seguro y de repente me chocan y ahí ando hablando y ando dicen, chillando. ay, la póliza venció hace 2 años. Exactamente. Que eso sería pues obviamente las cosas que puedan afectar. El tema de educación y concientización en general de la población, ¿afecta? ¿No afecta? ¿Qué pasa? Sí, lo comenté hace un ratito. Quizás algunas partes de acá no están tan preparadas como el caso de Japón, ¿no? Que después de bombas, de tsunamis, ya tienen una educación tan avanzada, tan sofisticada para qué hacer y cómo responder ante esta eventualidad, ¿no? Acá en México, pues, siento yo que somos más de entrar en crisis e ir solucionando al momento, ¿no? Por lo que estás diciendo que no somos buenos planeando. No. O previendo. No somos buenos para eso. Pues no, de hecho, lo decías ahorita, pero tardó mucho tiempo en que hubiera un fondo para desastres, que era el Fonden. Y hoy en día lo vaciamos. Entonces, este tipo de situaciones, es que en este caso es como, ¿cómo se llama? Se me fue el hilo. Que no prevemos. Sí. Que Fonden. O sea, el tema es obviamente la empresa como tal, o sea, no prevemos como cultura. Pero la empresa, por un lado, tendría que estar previendo, la gente dentro de las empresas, los empleados, pues también sus prevenciones dentro de lo que cabe, y el gobierno, ¿no? Tendría que ser como a varios niveles. El hecho es que, a final de cuentas, ninguno tiene a lo mejor estas metodologías de prevención, lo cual hace que, pues, muchas veces cosas que pudieron haberse evitado no se eviten, y entonces el requerimiento de recursos para poder echar o volver en pie una industria, por ejemplo, la industria del hotelera en Acapulco, pues puede ser bastante costosa, y creo que hay una de las cosas, por ejemplo, que se vio es que algunos de los industriales, pues como que trataron de meterse, o de las empresas tratarse de meter precisamente en buscar la manera de apoyar que se volviera a la normalidad lo antes posible. Ya ves que incluso quisieron hacer, o hicieron más bien, llevaron a cabo ¿qué es el Gran Slam o el evento de tenis en Acapulco? Sí. Y llevaba muy poco tiempo, muchos de los hoteles ni siquiera estaban listos. No estaban en la capacidad de recibir gente, claro. Pero lo hicieron. Para bien o para mal, no sé al final cómo se ha ido. Y sí, la otra es como decir, sabes que estoy en pie y pues si quieres venirte, vente. No, y lo dijeron, yo me acuerdo que ¿qué fue? Si esto fue en agosto, si no mal recuerdo, para Semana Santa. Creo que si fue en diciembre. No, en diciembre fue muy reciente. Creo que en Semana Santa fue que vi varios en las noticias, ¿no? De que los guerrerenses estaban
no, estamos de pie y quien quiera venir acá a Acapulco se les va a recibir Que y se venga. les va a tratar bien, ¿no? Justo. Claro. Seguros contra huracanes. Lo hemos tocado. Bueno, todo sobre el todo, capítulo. estás en una zona en donde sabes Claro. que eso es altamente probable. Claro, pues le va inviertes, de ¿no? cajón, va de cajón. O sea, ni siquiera Tendría que ir de cajón. ni siquiera te la piensas. Sí, no. Ok. Pues, interesante. Interesante. Interesante el qué tanto afecta, ¿no? El huracán, lo tocamos de inicio. Va más allá de una simple lluvia. Estos en particular y este tipo de situaciones para un negocio no tendrían que ser algo que, ay, me pasó, sino algo que prevediste dentro del tiempo Claro, en que sabes que en vas que a estar sabes existiendo. que exactamente. Ok. Para todos estos empresarios que están en zonas donde pues hay algún tipo de desastres que se puedan presentar, como el caso de los huracanes, ¿qué consideras que sean los consejos para ellos? Buscar un buen seguro, tener un plan de contingencia o de acción para cuando llegue a pasar una eventualidad así, tener un plan B, un plan C, no solo decir, ay, pues ya mi negocio ya quedó ahí, pues ya me voy a quedar inmóvil, ¿no? Hasta que me solucione el seguro o hasta que encuentre la manera de levantarme en caso de que no tengas un seguro y no tengas un ingreso ahí para Que volver ese a puede ser un iniciar. problema y ahí es lo difícil de volver a iniciar Claro, algo desde en donde cero. ¿Por qué? Porque si le invertiste tu dinero en general y de repente no tienes esa posibilidad, pues ¿qué haces, no? Sí, claro, tal cual. Plan de contingencia seguro. Pues obviamente, Un plan de cómo te vas a recuperar. pues Porque estás de acuerdo que, por ver- ejemplo, va a haber muchos negocios en que pues lo que te ofrecen no son la prioridad de No, la gente una vez que estás saliendo del huracán, y también, ¿no? o sea, lo toqué hace rato, el tema de qué se va a convertir en primera necesidad y qué sí va a ser negocio. Lo que sea, no sé, un cine ahorita después de un huracán, pues nadie va a estar ni interesado, ni con el ánimo, ni con el dinero para pagarte un cine. Tal vez al otro día no, pero no dudo que a lo mejor tampoco pase tanto No, sí, tiempo claro. para que No, eso- pero de entrada, pues no. Claro. Lo que más le apuestas es a víveres, incluso el tema de materiales de construcción no sería nada mal. Ok, el tema, nada más aterrizando también aquí, precisamente hablando de todo esto que se habla del cambio climático y pensando en esta situación que hemos visto, pues obviamente que muchos de los fenómenos meteorológicos que vemos están incrementando en su intensidad. Cada vez son más fuertes. Creo que eso lo haría necesario que todas las empresas consideren cuáles son el tipo de desastres en los que se puedan encontrar. Sí, no, y también que las regulaciones de construcción sean más estrictas en estas zonas donde se ocupa un material resistente, un tipo de construcción especial, porque no va a ser un castillo normal, ¿no? Tendría que ser un tipo de castillo reforzado. Digo, no sé, no soy arquitecto No sé, ni unos ingeniero civil. unos pilotes que van hasta la parte de abajo Ándale. en los, ¿cómo se llama? En los En cenotes. el mero cenote, como Tren Maya. Ándale. Entonces, pues sí, o sea, poner parte tanto de uno como de las autoridades en que se lleve de la mejor manera acorde a lo que tendría que ser. Bueno, que fíjate que es curioso. Hablamos precisamente del tema de prevenir. Obviamente todos los hoteles nuevos que se hacen en esas zonas, por ejemplo en la Riviera Maya, todos cumplen, y me imagino que también en la Riviera Nayarit, hoy en día cumplen con todas las pruebas sobre temblores seguramente, pero también todo este tipo de fenómenos como los huracanes en cuestión de cómo están construidos. Eso seguramente ya está dado por default, ¿no? Tendría que estar dado. O sea, y algunas hasta por ley. O sea, no te puedo permitir que construyas esto si no cumple con estas normativas. Ahí sería cuestión de ver de los afectados de Acapulco, que es el ejemplo más extremo, si lo queremos ver así. Pues cuántos eran nuevos y cuántos tenían estas regulaciones y cuántos eran de los antiguos de hace años. Y ver cuáles son los más afectados. Porque estaría raro que de las infraestructuras nuevas sean las que están más dañadas. Porque ahí no se estaría cumpliendo, ¿no? El caso, o sea, precisamente, o sea, tú construyes algo y tendría que ser lo que mejor responda a Que todas las mejor, situaciones que sabes. Exactamente. Pero ha pasado Que es al ahorita revés. precisamente que se han construido, por ejemplo, también en esa zona mucha infraestructura De papel, que les cayó la primera lluvia y se cayeron. tal cual. Es el Sí. caso de Antea, ¿no? Aquí en Bueno, Querétaro. Antea llueve, para quien no nos escucha en la ciudad de Querétaro. Antea es una de las plazas más grandes y más nuevas de la ciudad. Llueve media hora y la plaza está inundada. Hace
como 8 años más o menos. Se hizo un socavón ahí en zona aledaña a la plaza. Entonces, hay lugares que tienen años de construir. Bueno, hablando precisamente del tema de cuando construyes y no tomas en cuenta el lugar donde estás construyendo, porque sí, ese socavón se hizo porque ahí había, pues ahí iba una, ¿cómo se llama? Por ahí pasaba corriente de agua, claro, ¿no? Entonces, además el suelo es débil porque por algo se le llama el salitre ahí. ¿Por qué? No, bueno, sí, claro que por ahí pasaba y nadie se dio cuenta, sí, ¿no? Sí, tal cual. Pero pues es eso, ¿no? Aquellos que tengan negocios aledaños a zonas propensas a desastres naturales, pues tener planes de acción, acercarse incluso con la autoridad, ver qué requieren, qué recomiendan, qué proponen y tener plan A, B, C y D, ¿no? Claro, en este tipo de zonas, por ejemplo, que hablamos sobre todo de las que son turísticas, pues creo que lo más importante es tratar de, en muchos casos sí es como tratar de volver en pie, ¿no? Porque a final de cuentas, si los negocios grandes se recuperan, pues los chicos tienen la posibilidad también de recuperarse gracias al turismo. Si se tardara más en regresar al turismo, pues básicamente te quedas sin nada, ¿no? Pero hablábamos del cambio climático. Y pues sí, una de las cosas que sí tenemos que considerar es que muchos de estos fenómenos cada vez tienen mayor fuerza, mayor intensidad y están pues obviamente llevando a los límites muchas de las cosas que ya estábamos trabajando, o sea, el tipo de construcciones. Hoy en día, bueno, por ejemplo, estamos ahorita grabando, estábamos el día 4 de julio y ahorita, por ejemplo, está entrando el huracán Beryl justo a la península de Yucatán, rompiendo 2 récords. El primero, que fue el primer huracán categoría 4. En la historia, bueno, de lo que se tiene en los récords. El primerito, ¿no? Que existe en eso, porque normalmente los de categoría 4 estaban creo que es en septiembre. Ajá, cuando septiembre, se presentan. que es cuando... Y estamos hablando que normalmente la época de huracanes es de junio, creo que es de junio a septiembre, ¿no? Creo que sí. Más o menos. Estoy muy seguro, junio, pero los de junio y los de julio eran chiquitos. Sí, eran pequeños, eran más tormentas tropicales. El problema es que ahorita van 2, o sea, los 2, que además los 2 le pegaron a México, uno fue Alberto y el otro es el de ahorita, Beryl. Que para empezar, o sea, todavía va julio y ya tienes un categoría 4. Ya y 4. Que va a pegar, creo, como categoría 2 o 3. Claro. O sea, que obviamente es una situación que no se había presentado. Y eso creo que también es otra cosa a considerar. Porque imagínate, si tienes de repente que vas a tener... Y creo que aparte por ahí atrás de esa venía como otra tormenta. Sí, yo me acuerdo que venía una ahí. Cadenita ahí de varios... entre tormentas tropicales y... Si eso se vuelve a intensificar o eso se intensifica de esa manera, pues a lo mejor te va a partir, sobre todo tomando en cuenta las fechas, porque estamos hablando que julio, agosto son las épocas de vacaciones en México. Imagínate que te pegue en tu temporada alta. Sí, no, pues te destroza el tema turístico. Pues esperemos que eso no pase. Ojalá no. Pero bueno, ¿algo más con lo que quieras cerrar? No, concluyo con estar precavidos, tener plan de acción. Okay. Plan de contingencia. Y como negocio considerar las cosas que te pueden afectar en este tipo de ir temas. Previendo a ver qué puedes hacer, porque en las noticias nos avisan. Por supuesto que no sabes qué es lo que va a pasar. Sí, no, pero nos avisan con días anterioridad. Pero hay cosas, o sea, por ejemplo, en este caso, sabes, estoy en esta zona se presenta ese tipo de circunstancias, ya sé que me puede pasar. Sí, y ir tomando tus precauciones. Nada de que yo no sabía, ¿no? Claro. Muy bien. Pues bueno, con esto nos despedimos, les agradecemos mucho nos hayan acompañado en Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.